Hola a todos, mi nombre es Josué Ramírez e iniciamos la serie del podcast de Hablar en Público. Nuestro primer tema, neurolenguaje. En todo el mundo, los seres humanos somos la única especie que tiene un lenguaje muy sofisticado, muy estructurado y de hecho puede cambiarlos hasta idiomas. Otros animales, como los delfines, tienen un lenguaje de ecolocalización. Otros animales tienen los aullidos, pero el ser humano se destaca por tener un lenguaje sofisticado, un lenguaje textual y oral. Y este lenguaje siempre ha sido binario, es decir, emisor y receptor. Pero en realidad, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué sucede cuando hablamos? ¿Solo son cuerdas vocales moviéndose? ¿Son ondas de sonido propagándose en el aire? ¿O tiene algún significado diferente? Pues eso lo vamos a ver ahora. Antes de empezar, te voy a dar dos datos curiosos que esto sirve para explotar la mente. Primero, las palabras son simples recuerdos de nuestra mente. Así funciona nuestro lenguaje y más adelante lo vamos a ver. Segundo dato, la lectura incrementa un 70% de tu léxico. Esto es lo mejor que podemos hacer para mejorar nuestra dicción, nuestro léxico y cómo hablar a las personas o en público. Leer cualquier obra, cualquier novela, pero lee. Eso es muy importante y te lo aseguro de que sí funciona. Bien, ahora lo que nos compete, el cerebro y el lenguaje. Vamos a tomar dos secciones básicas del cerebro para entender cómo funciona el lenguaje. Primero, la comprensión del lenguaje. Esta está ubicada en el área de Wernicke. Y segundo, la producción del lenguaje, ubicado en el área de Broca. Bien, para el área de Wernicke, cualquier sonido auditivo se envía a esta área y esta área lo asocia a la memoria del cerebro. ¡Ey! Era lo que hablábamos anteriormente de que las palabras son recuerdos, ¿sí? Entonces el área de Wernicke la interpreta y genera un concepto dentro de nuestra mente, es decir, en el cerebro. Bien, la producción del lenguaje. Esta se dirige al área de Broca, como ya habíamos dicho, y viaja a la corteza motora del cerebro. Es la que controla los movimientos que usamos para producir palabras. Así funciona el cerebro cuando nosotros pronunciamos palabras. Este modelo funciona igual para lenguaje escrito, oral o de señas para las personas que no pueden escuchar. Bien, ahora cuando hables con alguna persona ya no tienes la simple idea de que el lenguaje solo es sonido en el aire, sino que tiene una interpretación y tiene una fuerza muscular que lo produce. Y dentro del cerebro se generan simples conceptos del recuerdo. Ahora, para tener una comunicación o hablar en público y que sea certero, te tengo algunos consejos o, bueno, algunas estrategias o metodologías que yo utilizo para cuando desarrollo contenido en clase o cuando doy una conferencia o cualquier tipo de comunicación que tengo. Bien, mi primer consejo. El lenguaje es una habilidad motora y cerebral, es decir, que necesitamos tener práctica, ejercitar el cerebro y los músculos de nuestra boca para poder pronunciar palabras y no olvidemos la lectura. Eso es muy importante para desarrollar nuestras nuevas palabras y demostrárselas a todos para que sepan que somos cool. Segundo consejo, la respiración y los tiempos. Quizás en este podcast no escuchen algunos alientos que tengo mientras pronuncio algunas palabras, pero sí las tengo, solo que las edito. ¡Ja! ¡Qué trucazo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la fluidez verbal depende también de los espacios y los tiempos. La respiración. Tienes que tomarte la calma para explicarle a alguien, para hablarlo. En cierta manera el cerebro proyecta ideas en milisegundos, pero esa conducta y esa práctica del lenguaje es la que nos mejora para poder saber cuándo pronunciar una palabra y cuándo no. Tercer consejo, la fluctuación y los énfasis. Que no te dé pena que tú tengas un modo de hablar o un acento. La fluctuación de lo que tú hablas debe de ser una onda que sube y baja y nunca tiene que ser recta, porque de lo contrario fueras como Locuendo o como un programa que lee como Siri, Cortana. Entonces tiene que haber fluctuación y obviamente los énfasis. Acabo de hacer uno. ¡Ja!
Los énfasis son importantes porque el que te está escuchando, el receptor, le das tiempo para que razone la idea de mejor forma y la comprende mejor. Es decir, en pocas palabras, métele sentimiento cuando estés hablando, pero no tanto, y tienes que saber cuándo hacerlo. Cuarto consejo, hablar a más de 3 personas. Practica siempre con personas que conoces. Luego pásate a otras 3 personas que no conoces, porque así vas fortaleciendo tu propia confianza y eliminar la pena para hablar con personas diferentes. También graba tu voz. Deberías de enamorarte de tu voz. Suene como suene, tu voz es ideal. Tu voz es tuya, no la vas a cambiar. Graba los audios de WhatsApp y todos y enamórate de tu voz. Eso es un buen inicio para tomar confianza y poder hablar en público. Consejo 5. Haz una lectura de palabras que no conoces. A mí me ayudó mucho estudiar y leer documentos que tengan que ver con lenguaje científico. Esto me generó una articulación entre palabras, más en química, que ocupas la nomenclatura de muchos elementos químicos. Eso te puede ayudar bastante y esto básicamente se resume con la lectura. Amplía tu biblioteca de lectura. Eso es exquisito. Bien, y el último consejo, que es lo más importante cuando tú hables en público. Tienes que conocer el contenido, tienes que saber la estructura de lo que vas a presentar en público. Recuerda que el cerebro se bloquea cuando miente. En el cuerpo físico empiezas a tener efectos como sudoración en las manos, te tiemblan los pies, te tiembla la mandíbula y no puedes hablar. Es porque o estás diciendo una mentira o estás diciendo una mentira sobre el texto que estabas diciendo. Así que eso de conocer bien el texto es importante. Conoce todo lo que tienes que saber porque de lo contrario vas a titubear. Bien, así que terminamos con el podcast de neurolenguaje para hablar en público. La serie continúa con otras sorpresas y sé que te van a ir gustando. Comparte este contenido, dime en mis redes sociales si te gustó, si te funcionó, lo que sea. La cuestión es tener comunicación entre nosotros. Así que hasta el otro podcast. Chao.